alumnos del IES Benlliure de Valencia de tercero de la ESO y somos Estíbaliz Dorado, Adrián Chus, Ismael Gisbert y Sandra Martínez. Nuestro proyecto se llama Caliente o Frío, usa el termómetro. ¿Caliente o frío? Desde que somos pequeños todos tenemos la sensación de que está más caliente o que está más frío. ¿Y esto a qué se debe? A que en nuestro organismo poseemos el sentido térmico, que está ligado al tacto. Pero este es subjetivo. ¿Y esto es suficiente en ciencias? No. En ciencia medimos propiedades, es decir, utilizamos magnitudes. Y cuando hablamos de caliente o frío, nos referimos a la temperatura y a los instrumentos para medirla, los termómetros. Hemos dicho que la temperatura es la magnitud que nos da la sensación de caliente o frío, así que vamos a intentar definirla. Según la teoría cinético-molecular, la materia está formada por partículas en continuo movimiento. La velocidad de estas partículas aumenta o disminuye con la temperatura. Por eso decimos que esta nos indica la velocidad de las partículas de un sistema y no depende de su tamaño. ¿Cómo funciona un termómetro? Un termómetro es un instrumento con el cual nos permite medir la temperatura de un sistema que está en contacto con está en equilibrio térmico. ¿Y qué es el equilibrio térmico? Cuando ponemos en contacto dos sistemas a diferente temperatura, las partículas del sistema a mayor temperatura van a mayor velocidad y transfieren energía a las del sistema a menor temperatura. La energía que se transfiere del de mayor temperatura al de menor temperatura se le llama calor. Bueno, primero hemos intentado hacer una reproducción del termoscopio que construyó Galileo en Padua. Este está formado por un bulbo con aire y un recipiente con líquido. Al calentar el matraz, lo que hacemos es que la presión aumenta, es decir, las partículas chocan más rápido contra las paredes y necesita salir por un lado. ¿Y por dónde sale? Por el capilar, empujando el líquido hacia abajo. Al retirar el calor hace un efecto de succión que hace que suba. No solo depende de las variaciones de temperatura del bulbo, sino también de la presión atmosférica. Este es el termómetro de Galileo, no lo hemos construido nosotros ni tampoco Galileo. Lo construyó Fernando II de Médicis hacia el 1654. Consta de un tubo sellado por sus dos extremos que hace que sea independiente a la presión exterior y dentro tiene alcohol y bolas con diferentes masas de líquido. Al variar la temperatura del alcohol varía por tanto su densidad y la flotabilidad. La que marcaría la temperatura sería la inferior del grupo superior o una neutra si se quedase a mitad. En este caso son 24 grados lo que marca. Luego intentamos hacer un termómetro construido con una botella de plástico, pero nos encontramos con un problema y es que las paredes no son rígidas y por tanto al ejercer presión el líquido aumenta. Las variables termométricas son el volumen del líquido y el volumen del gas. Entonces, al calentar el recipiente, no solo depende del volumen del líquido, sino que el aire también empuja hacia arriba. Por eso hemos decidido no calibrarlo y dejarlo como un termoscopio. Después construimos otro termoscopio utilizando un matraz, un tapón horadado, un capilar y líquido coloreado, y dejamos aire en su interior. Lo que pasó cuando intentamos calibrarlo fue que se nos desbordaba. Nos dimos cuenta de que le afectaban dos magnitudes termométricas, el aumento del volumen del líquido y el del gas, al aumentar la temperatura. Por eso también lo hemos dejado como termoscopio. Después intentamos construir un termómetro de aire, donde la variable termométrica fuera el gas. Entonces separamos en dos recipientes distintos el aire y el líquido. Al calentarlo, sube. Lo hemos calibrado de 20 a 30 grados. Aunque sea un intervalo de temperatura bastante pequeño y no ser muy eficaz, sabemos que al calibrarlo ya es un termómetro. Después hicimos un termómetro de líquido y conseguimos que dentro del recipiente no hubiese nada de aire. El primer intento fue con un matraz Erlenmeyer como este, pero la cantidad de líquido que había era excesiva y entonces conseguir el equilibrio térmico era muy costoso.
Entonces decidimos disminuir la cantidad de líquido poniendo un recipiente de 50 mililitros de un medicamento. Lo hemos calibrado utilizando el punto de fusión y el de ebullición del agua, utilizando baños. Para el de los 0 grados utilizamos un recipiente con agua, sal y hielo picado, y en el otro, y para los 100, uno de agua hirviendo. Según Celsius, entre estas dos marcas, las de referencia, debería haber 100 subdivisiones, pero nosotros hemos decidido que cada marca serían 25 grados, y al calibrar un termoscopio conseguimos un termómetro. Mi compañera Sandra ha dicho que Celsius utilizó como punto de referencia para su escala el punto de fusión del agua y el de ebullición, y que este último eran 100 grados en su escala. Así que vamos a realizar el siguiente experimento. Calentamos agua a 100 grados y lo tapamos con un tapón que tiene un termómetro. Enseguida vemos que deja de hervir, pero cuando lo enfriamos vemos que vuelve a hervir y que podría seguir haciéndolo incluso por debajo de 60 grados. Esto sucede porque al calentar al principio el matraz, el gas que había en su interior se ha dilatado y se ha salido de este. Y después, al haberlo enfriado, se ha comprimido y ejerce menos presión sobre el líquido, de forma que las partículas del agua necesitan menos energía para pasar a estado gaseoso. Por eso decimos que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados a una atmósfera de presión. Después hemos hecho 4 termómetros con 4 termoresistencias diferentes. Nos han salido 3 termoresistencias lineales y una exponencial. Las hemos recubierto con teflón y las hemos calibrado. Nos han salido diferentes gráficas y podemos demostrarlo. Utilizaremos la termoresistencia exponencial, que es esta, y al meterla en un baño marcaría una resistencia y hay tanto NTCs como PTCs. Las NTC serían las que bajaría la resistencia al subir la temperatura y las PTC las que subiría la temperatura con la resistencia. Entonces marca un valor de resistencia y podríamos sacar la temperatura con la segunda gráfica, porque nosotros primero hicimos las gráficas correspondientes como lo hacemos en la física, que sería en el eje de las abscisas la variable independiente, que sería la temperatura, y la dependiente, que sería la resistencia, en el de las ordenadas. Pero nosotros, como la queríamos utilizar de termómetros, le hemos dado la vuelta a los ejes y hemos utilizado en la variable independiente la resistencia y en la dependiente la temperatura. Y en conclusión de este trabajo, hemos aprendido que en la ciencia no podemos decir que un sistema está caliente o frío, sino que tenemos que medir su temperatura. Para medir su temperatura usamos los termómetros, y estos han ido evolucionando a lo largo de la historia de la ciencia. Un termoscopio nos indica si cambia la temperatura, pero no es suficiente, necesitamos conseguir un valor, y por ello tenemos que calibrarlo para así conseguir un termómetro.